El descubrimiento de la Vera Cruz. El emperador Constantino veneraba la señal de la cruz que lo había llevado a la victoria y quería encontrar la verdadera cruz donde Cristo fue crucificado. Por eso envió a su madre a Jerusalén con una carta para San Macario, que era el obispo de esa ciudad. La tradición cuenta que Santa Elena llegó a Jerusalén en el año 326 y había soñado con la verdadera cruz, sintiéndose elegida desde el cielo para encontrarla. Cuando se apersonó al obispo Macario en Jerusalén, éste le informó que los lugares sagrados habían sido cubiertos por santuarios paganos, y los cristianos no lo visitaban porque de lo contrario estarían adorando ídolos paganos. También le fue informado que si ella encontrara el sepulcro, encontraría los instrumentos de castigo, porque era costumbre en los judíos hacer un agujero cerca de donde estaba enterrado el cuerpo del crucificado y arrojar todas sus pertenencias y los objetos de su ejecución, porque querían borrar todo rastro de un ser detestable. Por eso, los paganos habían acumulado gran cantidad de piedras y basura arriba del lugar de la crucifixión, construyendo un templo a Venus también, que era la diosa de la lujuria carnal. En el lugar de la resurrección habían erigido una estatua al dios Júpiter, e incluso en la cueva de Belén donde nació Cristo habían puesto un ídolo de Adonis. Santa Elena hizo demoler estos monumentos paganos en el nombre de su hijo y preparó los lugares para construir iglesias católicas. Rufino de Aquilea, en el siglo IV, dijo que Santa Elena comprendió por revelación que la cruz fue enterrada en una cámara subterránea de la tumba de nuestro Señor. Dios recompensó a esta santa emperatriz mucho más de lo que ella se atrevió a esperar, porque además de la cruz, ella también descubrió otros instrumentos de la pasión. Elena comenzó preguntando a varios moradores de Jerusalén dónde podría estar exactamente la cruz, y al final fue informada por un anciano hebreo que se llamaba Judas que la cruz estaba enterrada abajo del templo de Venus. Cuenta la tradición que un olor dulce y un rayo de luz les informaron del lugar donde cabía comenzar a cavar. Así descubrieron una antigua cisterna que tenía 3 cruces, el títulos, o sea, la placa que Poncio Pilato puso informando sobre el delito de que era acusado Jesús, y varios clavos de la crucifixión. Uno de los clavos se conserva en la catedral de Monza, otro está en el Duomo de Milán y otro está en Roma. Mientras que una parte del títulos se conserva en Roma en la iglesia de la Santa Croce. Ahora, Santa Elena estaba frente a las 3 cruces y le surgió la duda de cuál era la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo. La leyenda dorada, un bestseller medieval escrito por Jacobo de la Vorágine, que fue un fraile dominico, obispo de Génova, relata lo siguiente. Trayendo un joven muerto para el entierro, Judá puso su mano sobre el féretro y comenzó a colocar la primera y segunda cruz sobre el cuerpo de la juventud muerta, pero nada pasó. Luego puso la tercera cruz. Inmediatamente los muertos volvieron a la vida. Otra versión dice que Macario, después de ofrecer oraciones solemnes, trajo a una dama de la nobleza que estaba afligida por una grave enfermedad. Le hicieron tocar las 2 primeras cruces y no tuvieron ningún efecto, pero cuando tocó la tercera fue sanada inmediatamente. También hay otra versión que dice que quien fue llevado a probar cuál era la vera cruz era un leproso. A partir de ahí, la tradición dice que el judío Judas y otros judíos llegaron a creer en Cristo y se bautizaron. Y Judas recibió el nombre de Ciríaco y luego fue obispo de Jerusalén.
Una parte de la cruz fue llevada a Constantinopla, mientras que otra parte fue puesta en manos del obispo de Jerusalén, y con el paso del tiempo se fueron quitando fragmentos para regalárselos a personajes políticos y religiosos y a iglesias católicas en todo el mundo. Esto generó una multitud de reclamaciones de iglesias y particulares que decían tener una reliquia de la verdadera cruz de nuestro Señor Jesucristo, y surgió la imagen de que si se sumaban todos esos fragmentos, se podría hasta construir un barco con ellos. Sin embargo, se hizo una investigación al respecto y se descubrió que sumando todos los fragmentos que reclamaban ser de la vera cruz que había en el mundo, no daba ni siquiera para hacer una cruz diminuta. Santa Elena se dedicó a hacer obras entre los pobres y a liberar de todo rastro de paganismo la zona de Jerusalén, luego del descubrimiento de la vera cruz, ordenando que se construyeran iglesias en cada uno de los santos lugares. Es así como se construyeron iglesias en Belén, en el Monte de los Olivos, en Getsemaní, además de Jerusalén. Mientras que el emperador Constantino ordenó construir una iglesia majestuosa, abarcando los lugares de la crucifixión, tumba y la resurrección de nuestro Señor. También debajo del Calvario hay una capilla dedicada a Adán, porque la tradición dice que la sangre de nuestro Señor crucificado penetró en la tierra y llegó al cráneo de Adán, que había sido sepultado ahí por Melquisedec. El periodo de construcción fue de 10 años, pero Santa Elena vivió hasta que se dedicó el templo, porque murió en el 327 y la iglesia fue consagrada en el año 335. La consagración fue el 13 de septiembre y se estableció el 14 de septiembre como la celebración de la exaltación de la Santa Cruz.